Entonces, buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Gina Andrade, soy la directora de operaciones de la Fundación Latino Action Network. La fundación es una organización sin fines de lucro comprometida a promover la equidad mediante la educación, la investigación y el desarrollo del liderazgo. A través de nuestro trabajo, apoyamos a personas y organizaciones en el desarrollo de conocimientos y herramientas para fortalecer áreas como la vivienda, la educación, la salud y la justicia. Es un placer presentar a la ponente de hoy del Consulado de Colombia en Newark, New Jersey, quien compartirá información sobre los servicios y recursos que ofrece el consulado a la comunidad y a las organizaciones de toda Nueva Jersey. Nuestra invitada especial de hoy es el cónsul general María del Pilar Cruz Silva, quien fue nombrada cónsul general con rango de ministro plenipotenciario en enero del 2023. Sus responsabilidades consulares abarcan los estados de Nueva Jersey y de Pensilvania. Nacida en Bogotá, realizó estudios avanzados en finanzas, gobierno y relaciones internacionales en universidades de Bélgica, Chile y Ecuador. Asimismo, es coach antológica certificada, con formación especializada en ciencias sociales, que incluye programas enfocados en el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo personal y la violencia doméstica. Por favor, acompáñeme en dar la más cordial bienvenida a la cónsul general María del Pilar Cruz Silva. Gracias. Un abrazo, muchas gracias a todas, gracias por esa presentación. Visto así en perspectiva, suena un montón de años, pero años muy bien vividos y de muchas experiencias y aprendizajes que ahora estamos poniendo al servicio de nuestra comunidad. Así que muchas gracias a ustedes, a la Fundación, pues, por generar este espacio tan importante, sobre todo porque con esta coyuntura migratoria que estamos atravesando en los Estados Unidos, es fundamental, y nosotros lo reiteramos todo el tiempo desde el consulado, que estemos bien informados. No solamente los colombianos, todos los latinos, todos los migrantes tenemos que estar bien informados de cuáles son los canales de atención, a dónde podemos recurrir, cómo podemos levantar la mano. A la par de las organizaciones que trabajan con los migrantes, estamos los consulados. Entonces, por eso, pues yo celebro muchísimo que nos estén invitando a participar en este webinar. Entiendo que este es el primer consulado que participa, estamos abriendo como el escenario y para nosotros es muy grato. Yo estoy hoy acompañada con mis dos, con dos de mis mejores escuderas, de mis mejores colegas y amigas y compañeras de aventuras y de trabajo en el consulado. Siempre lo he dicho, es importante cuando tenemos la misión de ayudar a otros, es fundamental tener buenas almas que nos acompañen, almas que se sumen a nuestra causa y que tengan esa misma empatía con los nuestros. Y este es el caso con María Estela Montes, que es del área jurídica, es nuestra asesora jurídica, especialista en temas migratorios y también apoya a toda nuestra comunidad que está privada de la libertad y en muchas otras áreas, porque uno termina volviéndose experto en todo, dada la casuística variada que se presenta en el consulado. Y también me acompaña Milena Carvajal, que es nuestra asistente social, que es un área relativamente joven en el consulado, creo que tenemos 3 años, pero ha sido muy valioso y ya pues les contaremos cómo esta sincronía de asistencia consular, tanto en lo jurídico como en la asistencia social y en el área de trámites, pues hace parte de todo un engranaje pensado para estar presentes para nuestra comunidad y apoyarlos.
Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieras, Perfecto. tengas algunas preguntas guías y quiero darle la palabra a mis colegas. Ah, pueden empezar con las guías y al final, si hay preguntas, las haremos. Vamos a esperar a lo que las personas van poniendo las preguntas. Bueno, perfecto. Entonces voy a arrancar un poco como el contexto de qué hace el consulado y ya ahí le daré la palabra a mis colegas para que me complementen. Bueno. Bueno, fundamental siempre como migrantes tener presente, y lo repetía, lo digo ahora en mis palabras introductorias, siempre es fundamental ir a la familia, ir a la casa, y los consulados somos la familia de sangre de nuestros connacionales. Esa no es una lógica que tengamos tan incorporada. A veces pensamos, o la mayoría de las personas piensa que los consulados solamente eh, apoyan con trámites documentales. Y por supuesto que esa es una labor de nosotros. Tenemos todo el área de expedición de documentos, de identificación de documentos de identificación, ¿no? Pasaportes, cédulas, registros de nacimiento, todos los trámites que se pueden hacer en una notaría, y nosotros somos una suerte de extensión de una notaría en el exterior. Sin embargo, más allá de eso, los consulados hemos ido implementando servicios complementarios que brindan un mejor acompañamiento a nuestros migrantes. Y uno de esos servicios complementarios es el área de asistencia con nacionales. Esta área está creada específicamente para ayudar a todos nuestros connacionales que estén en una situación de vulnerabilidad de todo tipo. Entonces, pues nosotros tenemos madres víctimas de violencia intrafamiliar, menores en situación de vulnerabilidad, adultos mayores en situación de abandono o de vulnerabilidad. Tenemos también personas privadas de la libertad que requieren nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. Entonces, en esas áreas es que tenemos todo un enfoque de acompañamiento con nuestra comunidad, y la otra área que tenemos, pues que es Colombia nos une, que tiene que ver ya con la construcción de comunidad y con el apoyo a nuestra comunidad para que se logre insertar en el entorno en el que está migrando. Entonces, con Migración Colombia tenemos todo el tema de apoyo y entrenamiento a los emprendedores, generación de grupos focales alrededor de intereses comunes, adultos mayores, mujeres, hombres, personas con discapacidad, comunidad diversa, LGBTQI+. Entonces tenemos, pero eso ya tiene que ver con el tema de construcción de comunidad. Entonces, pues, estos tres pilares sustentan la gestión consular, ¿no? Los trámites, asistencia con nacionales y el área de Colombia nos une de construcción de comunidad. ¿Qué es relevante para nosotros y sobre todo aquí para el tema migratorio? Es fundamental, y siempre lo recalcamos, el que nuestra comunidad acceda a fuentes de información fidedignas antes de cometer errores o de tomar decisiones que puedan tener circunstancias complejas para ellos y para sus familias. Entonces, pues eso pasa en todas partes, no solamente pasa acá en Estados Unidos, también pasa en otras latitudes, lo sé por experiencia propia en los otros consulados donde he estado. Muchas veces recurrimos al voz a voz, ¿no? Me dijo la vecina, me contó el amigo, en el colegio de mi hijo me contaron, y no recurrimos a la fuente directa o no nos asesoramos bien. O terminamos pagando incluso miles de dólares por asesorías que no son completas, que no están bien enfocadas, y es ahí donde entra el área de asesoría jurídica para brindar ese acompañamiento. Ya yo le daré la palabra ahora a mi colega, la asesora jurídica, pero en todo caso sí es importante precisar en esta área que no es que podamos asumir la defensa de los casos porque somos un equipo muy pequeño y la comunidad es muy grande. Estamos hablando que entre New Jersey y Pensilvania, de acuerdo a cifras del Census Bureau,
de 2020 más boletines posteriores, nuestra comunidad asciende aproximadamente a 350.000 colombianos. Cifra que debe haber cambiado porque también tenemos bastante comunidad que se está regresando de manera voluntaria a Colombia y también tenemos aquellos que han sido detenidos por ICE. Desafortunadamente han empezado proceso de deportación y pues ya están en Colombia. Entonces esa cifra pues obviamente puede variar, pero digamos que el grueso supera los 300.000 colombianos. Entonces, pues obviamente no podemos asumir la defensa, pero eso no significa que no podamos dar guía, orientar en los panoramas existentes, sobre todo para que nuestros connacionales tomen una decisión informada, ¿sí? Y en ese caso, pues es importante, las formas de recurrir normalmente, la más rápida es por correo electrónico, tenemos habilitado que ya ahora dejaremos nuestros correos electrónicos del consulado y de las áreas jurídica y social, pero digamos que ese es el enfoque, grosso modo. Y el otro enfoque que tenemos es el área de asistencia social, que es donde nos colabora nuestra colega Milena Carvajal, que tiene que ver, como yo lo decía, con todas las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros connacionales. Violencia intrafamiliar, situación de abandono, mmm, connacionales fallecidos, apoyo para connacionales que han fallecido y que requieren una orientación. En esto debemos ser claros y es que pues el consulado no tiene una partida, ni nosotros ni muchos otros consulados, ¿no? No tiene una partida financiera, sí, presupuestal, autorizada para pagar repatriaciones, para pagar cremaciones. En algún momento, en mi experiencia consular, tuvimos en algún momento unos fondos, pero pues se hacen cortos con respecto a la demanda y a la alta demanda que hay. Existe sí un fondo especial para las migraciones que atiende casos muy específicos que son debidamente sustentados y en algunos casos los aprueban, pero por lo general son casos bastante extremos. Sin embargo, eso no significa que no podamos brindar un acompañamiento y hemos tenido casos de acompañamientos muy importantes con nuestra comunidad y que definitivamente marcan la diferencia. Impactan vidas. Esta área es la que más impacta vidas de todo el consulado, sin decir con ello que trámites no, por supuesto que sí, pero esta área impacta muchísimas vidas. Entonces, siempre nuestra reflexión, porque estoy dando así una abrebocas para ya poderle dar la palabra a nuestras colegas, siempre nuestra reflexión, ¿cuál es? Y sobre todo me voy a referir a nuestra comunidad colombiana. A veces nos cuesta levantar la mano para pedir ayuda por muchas razones, ¿no? El que dirán, también es la desinformación, no sé qué puedo pedir ayuda al consulado, qué puedo consultar, y por eso estos espacios son tan valiosos. No quiero que se enteren que la estoy pasando mal, ¿sí? No quiero que sepan que estoy en Estados Unidos, quiero que piensen que todo está perfecto, pero resulta que hay situaciones complejas y yo necesito aprender a levantar la mano, necesito aprender a decir, requiero ayuda, me está pasando esto y dejarse acompañar. Y para eso está la familia. En Colombia y en todas partes, cuando uno tiene problemas, uno tiene que recurrir a la familia para pedir ayuda, para hacerse acompañar, para que lo abracen, para que lo escuchen y para que lo guíen. Entonces, pues esa es como siempre nuestra invitación. Por eso es que siempre cuando salen estos espacios estamos prestos a contar qué es lo que hace el consulado. No solamente queremos que vayan al consulado a hacer un trámite porque es muy importante, queremos que también vayan y nos cuenten si la están pasando mal, queremos que también vayan y nos cuenten si tienen un emprendimiento, una idea de negocio para poderlos orientar y entonces enviarlos al área de Colombia Nos Une para el fortalecimiento de los emprendedores. Queremos que también participen en las actividades que hace el consulado, porque esas actividades no es para reunirnos solamente y vernos las caras, es para construir comunidad y para construir redes colaborativas, ¿sí?
Algunas veces desde afuera se piensa, no, mire el consulado otra vez haciendo reuniones en el consulado, otra vez se reunieron a hablar, otra vez se reunieron, no sé, a bailar, porque a veces terminamos bailando. Todo eso es terapéutico, sí, pero a más de eso, tiene que ver con la construcción de comunidad. Y en esas reuniones y en esos eventos que organiza el consulado de todo tipo, Día de la Madre, Día del Padre, la fiesta del 20 de julio, el festival de verano, todas esas actividades que hacemos son espacios de networking, son espacios para que nos conozcamos entre todos y han salido unas redes colaborativas maravillosas. Yo siempre digo que a la casa a uno no le llega nada. A la casa no le llega ni el trabajo, ni la pareja, ni las oportunidades, nada. Uno tiene que salir y mostrarse, tiene que aparecer para el mundo. Y por eso es que el consulado trabaja con todas estas actividades para que nos encontremos, nos conozcamos y nos ayudemos entre nosotros. Entonces, grosso modo, eso es lo que hacemos. Lo hacemos con mucho amor. Somos muy poquitos en el consulado, muy poquitos, cada vez somos más poquitos, por razones diferentes, administrativas, pues cada vez somos menos funcionarios. Confiamos que esto sea coyuntural, eso incluso ha afectado el área de trámites porque teníamos, y eso es importante decirlo también acá, además porque vi por ahí que había alguien que estaba preguntando el tema de las citas. Éramos 11 funcionarios que apoyábamos en toda la parte de atención al usuario y 5 de ellos en atención en sala, en trámites, y ahora solamente hay 2 por diferentes circunstancias. Hubo desvinculaciones, hubo renuncias, no enviaron partidas presupuestales para renovarle a varios de ellos. Entonces, pasamos de 11 a 5. Y eso obviamente lo resiente la comunidad porque podemos habilitar menos citas. Pero estamos trabajando con todo el amor. Yo soy la primera que a mañana, tarde y noche escribo, mando a Colombia, cuento, por favor, necesitamos ayuda, necesitamos que nos envíen más personal. Confío en que prontamente tengamos un refuerzo del equipo para que podamos aperturar más citas y poder atender más comunidad, porque esa es nuestra razón de ser. Todos hemos sido, salvo los colegas que viven acá en los Estados Unidos, los demás hemos sido trasladados al consulado para brindar un servicio. Entonces, pues no hay como un espacio para pensar que estamos acá, que vinimos desde nuestro país y que estamos acá trabajando y no venimos a impactar vidas o venimos a hacer el mínimo esfuerzo indispensable. No, estamos dando lo mejor, pero somos humanos y obviamente tenemos una capacidad operativa y un horario de trabajo. Entonces, de 8 a 5 de la tarde, además, no es hasta las 2, sino hasta las 5, 6 y a veces se nos va hasta más. Entonces, creo que con eso termino un poco como el preámbulo, el contexto de qué hacemos nosotros y qué nos motiva a conectar con nuestros connacionales. Yo le daría entonces la palabra a nuestra asesora jurídica, María Estela Montes, para que brevemente pues, nos amplíes lo que se me haya escapado y alguna información adicional que tú consideres valiosa para nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias, cónsul. Gracias a la organización que hoy nos ha dado este espacio para poder conectar con nuestros connacionales. Les doy un saludo muy especial a todos los que han sacado este tiempo de su almuerzo para, para informarse, para compartir con nosotros todas sus inquietudes. Y por supuesto, le doy también la bienvenida a aquellas otras personas que en el futuro puedan beneficiarse y escuchar este espacio que, como dijo la cónsul, tiene la férrea intención de dotarlos de mejores herramientas para que cada cual pueda tomar las decisiones más certeras respecto de su vida. Me parece muy importante en el día de hoy resaltar que desde el área de asistencia jurídica del Consulado de Colombia en Newark, en el último tiempo, por razones de todos conocidos, empezando por las grandes migraciones o el éxodo de los últimos años, la materia migratoria ha sido absolutamente crítica, digamos que está consumiendo, diría yo, francamente,
90% del tiempo que se tiene destinado a la materia jurídica. ¿Qué me tranquiliza a mí en este punto? Me tranquiliza que, como bien lo decía la cónsul, gran parte del interés de Colombia en gestionar este espacio jurídico es brindarle apoyo a los connacionales privados de la libertad. Y desafortunadamente por toda la política migratoria de los últimos tiempos, en estos 2 últimos años, si bien se ha incrementado mucho la materia migratoria, pues también ha permitido apoyar a una población privada de la libertad, aun cuando sea por razones migratorias. Eso me tranquiliza un poquito desde ese punto de vista. De todas maneras, aquí lo más importante, y el consulado lo ha venido resaltando en diferentes espacios, como el que hoy nos está brindando Gina Andrade y su institución, es fundamentalmente difundir los derechos de los inmigrantes, porque independientemente de que tengamos o no una situación migratoria definida en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, constitucionalmente se tienen unos derechos que se tienen, entre otras cosas, como derechos inherentes al ser humano, independientemente de su situación migratoria. Yo quisiera recordarlos porque estos van a ser el pilar que nos permitan a nosotros más adelante no caer o no ser víctimas de personas inescrupulosas, muchas de ellas olvidando que también fueron o que estuvieron en un estatus, en un estado de buscar su regulación en los Estados Unidos y sin embargo han dedicado sus esfuerzos a hacer eh, pues labores inescrupulosas. De manera que yo quisiera empezar por decirles que les agradezco nuevamente este espacio porque el estar aquí lo que significa es que ustedes quieren tener el conocimiento necesario para evitar ser víctima de ellos. Uno de los primeros derechos constitucionales que quiero resaltar aquí es el de guardar silencio. Eso significa que ninguna persona está obligada a difundir o a contestar preguntas como de dónde viene, cómo ingresó a los Estados Unidos, cuándo ingresó o cuál es su estado migratorio. Si nosotros tenemos eso en claro, es muy posible que más adelante no tengamos otras situaciones jurídicas que nos vayan a comprometer. De nuevo, este derecho de guardar silencio también viene acompañado con el silencio, con el derecho a que si no conozco el idioma en el que me están hablando, si no hablo el inglés en forma fluida o si no lo entiendo, yo tengo derecho a solicitar un intérprete. Y esto es importante porque muchas veces hemos visto cómo nos dejamos llenar de los nervios por la angustia de saber que estamos enfrente de una autoridad administrativa o judicial y sabemos que en los últimos tiempos están haciendo digamos, unos protocolos non santos bien difíciles y nos llenamos de nervios y olvidamos nuestros derechos constitucionales, repito, o a guardar silencio o a pedir un intérprete. En este sentido, quiero entonces articular este derecho con un tercero y es a no tener la obligación de firmar ningún documento que nosotros no comprendamos. En este sentido, no permitamos que el miedo o la presión nos obliguen a firmar algo. Ese algo es cualquier documento y ese documento puede ser una declaración escrita, puede llegar a ser una confesión, declaraciones de culpabilidad, renuncias, salidas voluntarias. Es importante saber que tenemos derecho a solicitar una explicación clara o a buscar una asesoría legal. Y cuando estoy hablando de buscar una asesoría legal, entonces también estoy articulando otro derecho constitucional y es a ser representado por un abogado. Quiero ser muy clara, en materia migratoria, Estados Unidos no tiene implementado abogados de oficios.
De hecho, esa es una figura que universalmente está, digamos que, otorgada para asuntos penales y los asuntos penales no, los asuntos migratorios no son per se asuntos penales. Pero lo que sí sabemos es que tanto las autoridades administrativas como las judiciales tienen la obligación de permitirle a la persona, al inmigrante, a que sea representado por un abogado. Importantísimo, porque sí, porque además hemos visto que tienen que darles el tiempo para la consecución del abogado y que una vez el abogado ingrese su forma G28 o su Power of Attorney, ninguna autoridad entonces puede desarrollar o adelantar el trámite sin la presencia de su apoderado. Ahora, aquí lo importante es que realmente nos hagamos representar por aquella persona que está debidamente capacitada para ello y más adelante voy a ampliar este contenido, ¿ok? Y finalmente, el otro derecho que tenemos es a conservar nuestros documentos personales. Debo hacer aquí una pausa para decir que sabemos que demasiados connacionales han sido privados de sus documentos al momento de ingresar, sobre todo por la frontera. El hecho de que así operen no significa que no tengan acceso a volver a solicitar, en este caso al consulado, una nueva documentación. Pero lo único que sí es cierto es que ni las autoridades administrativas ni las autoridades judiciales para poder tramitar las diferentes solicitudes o hacer uso del derecho de defensa si se está ante un proceso de deportación, exijan documentación original. Luego, entonces, la recomendación es, por favor, no se desprenda de sus documentos personales, no entregue pasaportes, no entregue actas actas o registros civiles de nacimiento, de matrimonio, etcétera, etcétera, originales, porque las autoridades migratorias no las exigen para iniciar el trámite. Si llegaran a solicitarla posteriormente, tendrán entonces ellos que dejarlo saber explícitamente. ¿Ok? Dejando estos derechos claros, articulemos nuevamente entonces quién es el que sí puede representarme o quién es el que realmente puede asesorarme en materia migratoria. Y en esto pues tenemos que ser muy claros, tienen que ser los abogados con licencia vigente o pueden ser las organizaciones que estén debidamente acreditadas ante el Departamento de Justicia. ¿Eso qué significa? Que hay algunas asociaciones de inmigración que son reconocidas y que aún así no están acreditadas por el Departamento de Justicia. Si no están acreditadas por el Departamento de Justicia, pues la recomendación es tenga mucho cuidado porque entonces no están avaladas y típicamente no podrían brindar asesoría legal. Ahora bien, nosotros tenemos claro que fruto de la forma del derecho, del common law aquí en los Estados Unidos, donde no existe la ley escrita como tal, o por lo menos no todo el derecho está compilado en códigos, sino que se viene alimentando de las decisiones de los jueces, pues sabemos entonces que los abogados tienen que asistirse de paralegales o de asistentes legales o de personas que trabajan en sus oficinas. Es obvio que saben mucho digamos que el tecnicismo, coloquialmente hablando de la carpintería, pero es que cada caso es un caso particular en donde las minuciosidades son las que pueden llevar a una buena representación o por lo contrario a una falta adecuada de representación. Em, Tenemos muy claro que hay personas que teniendo experiencia o no teniéndola, se hacen llamar consultores migratorios, gestores, expertos en migración, paralegales, preparadores de impuestos, notarios.
me quiero extender un poquito en el tema de los notarios, porque en Colombia, como este es un webinar que está dirigido a los colombianos, en Colombia los notarios son abogados, ¿ok? Y el abogado de Colombia pues tiene una formación integral. No ocurre lo mismo en los Estados Unidos, ni respecto de la formación integral del profesional del derecho, ni tampoco respecto del notario. En los Estados Unidos el notario público no es abogado, por lo tanto no tiene facultad para brindar asesoría legal en materia migratoria. Y no solamente esta claridad es importante, sino también quiero resaltar aquí lo que decía la cónsul. Muchas veces nos dejamos llevar por el voz a voz, por los amigos que dicen es que tengo un conocido que tengo, y rápidamente pensando en que debemos reducir em, el costo que nos implica tener una buena representación, acudimos a ellos. Y desafortunadamente lo que hemos visto es que muchas veces ese voz a voz no son de personas que realmente fueron beneficiadas por un buen servicio de asesoría migratoria, sino que son ellos inclusive los que están haciendo parte de la cadena para un fraude. Luego, entonces, mi recomendación aquí es, recuerden que el que he llamado principalmente a garantizar los derechos son los estados. Entonces no podemos pretender pensar que un segundo o un tercer estado nos puede garantizar muy fácilmente lo que nuestro país inicialmente no nos garantizó o nosotros no lo supimos asumir, etcétera, etcétera. Así las cosas, recuerden, no son las promesas, no son las frases bonitas como yo tengo contactos con el USCIS o yo tengo contactos con inmigración, confíe en mí, yo tengo tantos años de experiencia y he sacado esto, lo que hacen que una persona sea proba o sea un buen ejecutivo para llevar a cabo su proceso. Recuerde que los procesos se ganan, no solamente desde el punto de vista del fondo, es decir, si cumplen con los requisitos legales, sino también con la forma, es decir, cómo se presentan las pruebas, cómo se articulan todo el expediente que va a ser parte de su caso, sino también del funcionario que lo despache y del momento migratorio que se atraviese. Razón por la cual, de nuevo, es súper importante que tengan presente un buen abogado de migración que lo represente. Entonces, ¿cuáles podrían ser las señales para evitar un posible fraude? Ningún caso puede ser garantizable por todo lo anteriormente mencionado. Aquella persona que le pida a usted originales, que diga que su caso está garantizado, que le exijan un pago inmediato, eh, que le pidan mantener una llamada en secreto, que le soliciten el pago por Cel o por Venmo o por cualquier otro de este tipo de tráfico financiero que se ha visto últimamente implementado. Estas son formas de alarma. Eh, no podemos desconocer el mundo integral, el mundo de la web, pero nosotros no podemos no debemos darle a un tercero con quien ni siquiera hemos tenido una inmediación el caso, el caso que nos puede llevar a una legalización en un estado. Porque si bien es cierto que es muy agresivo tener que salir del país de uno a buscar refugio en otro, pues naturalmente con esa misma agresividad tenemos que defender nuestro propio caso buscando un buen profesional. Entonces, yo quiero decirles que hemos evidenciado en el consulado y a lo largo de todo este tiempo
porque los fraudes no son solamente de estos últimos años para acá. La verdad es que este es un país en donde confluyen todo tipo de culturas y entonces mucha gente inescrupulosa, pues, de nuevo, se ha olvidado que fue en un momento determinado un inmigrante más y ahora simple y llanamente los está moviendo el deseo de eh, garantizarse su propio medio económico, llevando por tierra el, el eventual derecho al que le asiste a otra persona y dejándolos en completa, ¿cómo les digo yo?, vulnerabilidad. El Consulado de Colombia no tiene ningún interés distinto al hablar con la verdad. Nuestra asesoría jurídica, como quiera que bien lo decía nuestra cónsul, no puede llevar ningún caso particular, no solamente por las razones aludidas de ella, sino porque el Estado colombiano no le otorga representación jurídica o judicial a uno de sus connacionales, a menos nuevamente de que se trate de una causa penal, y este no es el caso. Y ante sus propios organismos, es decir, fiscalía en los Estados, perdón, en Colombia, no aquí en los Estados Unidos. Entonces nosotros sí les vamos a decir la verdad, porque nosotros no tenemos ninguna intención distinta a que el colombiano asuma su proceso de inmigración de la forma más fácil posible, independientemente de que muchas veces pues se escuche lo que no se quiere escuchar. Quiero por favor que ustedes entiendan, ustedes son los primeros hacedores de sus casos. Aquí yo lo dije desde el principio, la información es lo más importante y el primer llamado a informarse es usted. Hay diferentes formas de informarse. Por ejemplo, hay que acudir a las páginas del USCIS que te están explicando, claro, en inglés, pero hay muchas otras herramientas ya por el Internet para traducir aquella literatura que no nos es inteligible por no manejar el idioma. Entonces, mi invitación de hoy es a que, por favor, ustedes mismos busquen, bueno, ¿a qué vine? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son las pruebas que tengo que asumir? Por favor, vayan a la fuente, váyanse a las páginas oficiales del Departamento del Homeland Security, váyanse a las páginas oficiales del Departamento de Seguridad del Estado, váyanse a las páginas del USCIS, ¿ok? También estos eventos como el que hoy como el que estamos desarrollando nosotros son una buena forma para empezar a informarnos sobre las distintas formas como se adelantan los procesos legales. Quiero decirles que hay muchas formas de fraude, empezando porque empiezan a cobrar por los formularios, formularios que son gratuitos y que se pueden bajar de las páginas del USCIS. ¿Ok? Hay oficinas en las cortes como las del Ombudsman, o sea, el defensor del pueblo en materia de las cortes, que si bien no los pueden representar, les pueden guiar sobre los procesos que tienen que adelantar. ¿Ok? Nosotros hemos visto otro tipo de fraudes. Me preocupa, al consulado ha llegado mucho mm, cartas de invitación porque ustedes se han ganado una visa de sorteo que nunca solicitaron. Por Dios, eso no existe. Y además se las hacen llevar, se las hacen rodear de color azul, blanco, rojo, con las banderas de los Estados Unidos, con el icono de, de la, ay Dios mío bendito, de la Estatua de la Libertad, donde están diciendo usted tiene que pagar 500, $1,500 porque ya llega la residencia. ¿De dónde te va a llegar la residencia si no has hecho solicitud de ella? Eso tan bueno de verdad no existe. Entonces, por favor, eh,
no, no se dejen engañar de eso. Lo otro que quiero manifestarles es, inmigración se comunica con ustedes bien por un formato que se llama el I-797 Notice of Action, en virtud del cual les comunica a ustedes acerca de el recibo o no de la solicitud que ustedes hayan hecho, o si han hecho la solicitud por vía online, entonces por medio de la cuenta que ustedes ingresaron. ¿Ok? Y de ninguna manera, ni el USCIS, ni las Cortes, ni el ICE va a solicitarles a ustedes un pago expedito, rapidísimo, diciendo que si no pagan inmediatamente, entonces serán arrestados o tendrán orden de captura. De manera que la mejor manera de protegerse, además de estar muy bien informados para que puedan contratar al abogado que realmente les conteste a ustedes las preguntas que ustedes le van a hacer, porque ustedes ya están informados y ya saben cuáles son las dudas o los vacíos que ese abogado debe llenar. También deben hacer firmar un contrato por escrito, deben exigir los recibos de pago. Por favor, ustedes tienen que tener copia de todo lo que ustedes entregan. Ese abogado les debe dar a ustedes copia de todo lo que van a archivar. Recuerden que son ustedes los que tienen que firmar los documentos, ¿ok? Si esto no llega a pasar y ya han sido objeto de fraude o sujetos víctimas de fraude, pues existen diferentes oficinas al servicio de ustedes. En New Jersey se encuentra la División de Asuntos al Consumidor de New Jersey. Más adelante podría mandarles el link de todos los entidades donde ustedes pueden acudir, pero en New Jersey es la División de Asuntos al Consumidor o el New Jersey Division of Consumer Affairs. Estos son unas quejas que pueden hacer tanto enviándolo al correo físico o por el internet. También está la oficina del fiscal general o el Office of Attorneys General. Su oficina está ubicada en Trenton. Vuelvo a repetir, más adelante voy a darles el documento que contiene todos estos datos. Lo propio ocurre con Pensilvania, la oficina del fiscal general de Pensilvania. Si el fraude se comete ante las cortes de inmigración o ante el USCIS, cada una de ellas tiene su propio link para hacer las quejas. Y si el fraude está incluyendo envíos de dinero por internet o por cel, ustedes deben además hacer la debida denuncia ante la policía local, ante la Comisión Federal de Comercio y denuncias de delitos por internet ante una división del FBI, del Departamento de Estado. Además, hacer la debida reclamación ante el banco o institución financiera. Sin embargo, recuerden que cuando los pagos son hechos por estos últimos medios, pues son absolutamente irreversibles. No quiero generarle falsas expectativas y por eso la importancia de alertarles sobre el particular. Hacer una queja no significa que su proceso de inmigración puede volver a ser adelantado. No significa que como se ha sido sujeto o víctima de un fraude, entonces su derecho queda incólume. De allí a que la reflexión sea, tengo que asesorarme bien, tengo que multiplicar esta información para orientar no solamente a mi familia, sino a todos los demás. Y con esta reflexión, pues yo le cedo la palabra a mi compañera Marta Milena Carvajal. Gracias. Ay, perdón, yo iba a hacer un complemento ahí, Margisita.
antes de darle la Sí. palabra a Milena, que me parece importante. Bueno, aquí además estoy poniendo acá los datos de Margie, no sé si se ven ahí en la pantalla que compartí, y también vi que los compartió, creo que Milena en el chat, compartiste el Sí, correo. Milena en el chat, Sí. sí. Ujú. Bueno, otra cosa que es importante sobre esto, sobre esta situación migratoria que estamos viviendo, es que hay que tomar precauciones, ¿sí? Bueno, no, lo primero, que todos tenemos que tener claro que tener un permiso, si yo soy solicitante de asilo y yo tengo un permiso de trabajo y yo tengo un Social Security, eso no es garantía de nada. Mientras yo no tenga una calidad migratoria definida, no tengo nada, ¿sí? Tengo unos papeles, unos documentos que en principio fueron pensados para que las personas pudieran insertarse, digamos, en el entorno de una manera más eficiente, ¿cierto? Pero eso no garantiza, y nosotros nos hemos encontrado en el consulado con muchos migrantes colombianos que dicen, no, yo estoy tranquilo, yo sé que está pasando cosas complejas, pero yo estoy tranquilo porque yo tengo mi permiso en orden, yo tengo mi Social Security y yo no he cometido ninguna falta. Ojo con eso, porque si no tenemos calidad migratoria definida, no tenemos nada y somos sujetos de deportación. ¿Ya? Primero. Segundo, si yo voy a ir a una audiencia que tengo con ICE, porque me citaron, me adelantaron el proceso del, sí, me adelantaron el proceso de solicitud de asilo y yo tengo una cita, tengo que tomar precauciones porque es muy probable que me puedan detener a la salida, independiente de lo que me diga el juez. Nosotros hemos publicado y lo tenemos en la página, bueno, en la página web ya no está, lo vamos a volver a subir, pero está en la página de Instagram una serie de precauciones que es necesario tomar. ¿Qué precauciones? Yo tengo que haber dejado un poder. Si yo tengo niños, tengo que haber pensado qué va a pasar con los niños si me detienen. ¿Es tenaz pensar en ese escenario? Sí, pero hay que hacerlo, porque es mejor tener un plan B y que todos, incluso los niños, tengan certeza de lo que va a pasar. Es peor cuando a los niños, a los papitos los detienen y los niños, o sea, nadie ha hablado nada, nadie ha acordado nada, no tienen un plan B, y esa incertidumbre es terrible porque ese no poder expresarse y no poder decir qué vamos a hacer o el plan a seguir es este o el otro, eso genera más trauma para la familia, para los niños, para todos. Entonces esto hay que sentarse a hablarlo con todas sus letras. Este es el escenario, puede ser que no nos pase, puede ser que sí suceda, si suceda, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a quedarse con los niños? Digamos, quién va y los recoge, le vamos a dar un poder, a quién le firmamos el poder, eso es con un notario estadounidense, no colombiano, porque va a tener efectos en los Estados Unidos. Si tengo una cuenta bancaria, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Ya tengo una persona, un beneficiario ahí matriculado para que en caso de que yo, no, yo esté detenido, alguien pueda entrar y movilizar los fondos. O decido que voy a enviar. Hay familias que han dicho ante esta coyuntura están mandando para Colombia el dinero y teniendo poco dinero acá, previendo un poco ese escenario. Si me detienen y voy en el auto y el auto ya lo tengo pago, ¿a quién le voy a dar poder para que vaya y reclame el auto porque lo puedo perder? Porque ya estando yo detenido, pues no tengo cómo interactuar. O sea, hay una cantidad de temas alrededor de nuestras vidas, toda la logística de nuestras vidas, nuestra casa, los niños, las cuentas bancarias, el dinero, que tenemos que tenerlo previsto. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Es mejor tener un plan B y no necesitarlo a necesitar un plan B y no tenerlo. Y en eso, pues tenemos que ser realistas. Esto puede pasar en cualquier momento. La pregunta no es si va a pasar o no. La pregunta, tal cual como se ve la situación, es cuándo va a pasar. ¿Sí? Porque por mucho que no lo queramos, mientras no tengamos una situación migratoria definida, somos sujetos de ser detenidos e iniciar un proceso de deportación en cualquier momento. ¿Ya? Lo otro, nosotros recibimos muchos correos. En el correo oficial, que ya lo vamos a pasar, recibimos muchos correos de familiares y de hecho vi que en las preguntas hay algunas sobre eso, personas que tienen familiares detenidos, ¿no? Entonces, ahí yo vuelvo y cito lo que estaba diciendo nuestra asesora jurídica, importante asesorarse bien,
porque lo mismo, si la persona tiene un caso de asilo, pero no es un caso que sea fuerte, que no hay unas evidencias contundentes, ¿cierto? Tienen que hacer un análisis muy sesudo para ver si van a seguir, digamos, si quieren continuar o apelar al caso o solicitar la deportación voluntaria, ¿sí? Porque pueden tomar más meses. Nosotros hemos visto más o menos el tiempo en promedio en cuanto detienen a una persona hasta que la están deportando, que recuerden que se estaban yendo en los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana hasta julio. Ahora nos toca esperar la llegada del nuevo gobierno para establecer si se va a seguir ese mismo mecanismo o habrá un mecanismo diferente, pero más o menos puede ser de 2 a 4 meses. Me corriges, Margie, si más o menos está en eso. Está más o menos en eso, sí. De Salvo 2 a 4. que, Ajá. sí, salvo que, y este es un punto importante también, muchas veces las personas están pidiendo salida voluntaria y no tienen en cuenta que esa salida voluntaria o que esa orden del juez no queda en firme hasta cuando contra ella no quepa ningún recurso. Entonces, no basta con pedir la salida voluntaria. La recomendación es, por favor, renuncie inmediatamente al término de apelación que es de 30 días, porque si no renuncia, el ICE no va a proceder inmediatamente a programar el vuelo y entonces dilata desafortunadamente más todo su proceso de deportación. Entonces, sí me parece que es bastante importante que tengan en cuenta eso. Lo más importante, me gustaría saber dónde las personas pueden hacer una cita para hacer sus trámites, ¿no? ¿Dónde sería la mejor manera donde ellos puedan ir a hacer una cita o a quién contactar? El principal correo al que nos pueden remitir cualquier consulta es cenuarc@cancillería.gov.co, ya correo central del consulado, ¿sí? ¿Por qué es importante? Es importante porque pues para nosotros ahí le hacemos la trazabilidad de del caso. Entonces, de ahí se deriva asistencia social, asesoría jurídica, me lo derivan a mí, ¿cierto? Ese es como el básico. De todas maneras, también yo vi que acá Milena, y lo podemos compartir también, lo voy a decir también, está el correo del área jurídica, que es jurídica.newark@cancillería.gov.co y socialnewark@cancillería.gov.co. Tenemos personas, y eso ya que lo dices, esto es muy importante antes de que cortemos para las preguntas, tenemos personas que no pueden ir al consulado o que son víctimas de violencia y no se pueden acercar ni coger un taxi. Mande un correo, pero ¿qué es importante? Envíen un correo, pero envíen un correo con sus datos de contacto, ¿sí? Soy tal, mi caso es tal, mi teléfono es tal y me pueden llamar entre tal y tal hora, ¿sí? A veces nos pasa, hola, necesito ayuda, punto. Y mi amor, pero ¿qué tipo de ayuda? ¿A dónde te podemos contactar? Sí, porque a veces no sabemos, nos cuesta expresar el pedido por escrito, pues si yo mando mis teléfonos y mis datos de contacto, podemos comunicarlos. Y el consulado los llama, la asesora jurídica los llama. Y a la hora que nos digan, a veces hasta nos pasan los fines de semana, los contactamos cuando se puede para poder apoyarlos y poder respaldarlos. Yo creo que con eso para cualquier caso, asistencia social, asesoría jurídica, el mensaje clave que queremos dejar como consulado es que estamos para apoyarlos. Necesitamos que nos sigan en redes sociales, que revisen la información que publicamos, ¿cierto? Que nos escriban correo antes de tomar una decisión. Miren, ¿es cierto esto? Me contaron que tal cosa, ¿será que sí? Para ver si nosotros podemos apoyarlos porque un colombiano bien informado vive mejor en los Estados Unidos. Un latino bien informado vive mejor en los Estados Unidos y comete menos errores. Y son errores que por lo general impactan no solamente a esa persona, impacta a toda la familia, al papá y a los niños. Y por eso es que necesitamos que estén informados y que recurran a su consulado.